de contar con la presencia de nuestro ministro de Seguridad. Ministro, es realmente una alegría recibirle en la Casa del Salvador en Panamá. En nombre propio, ministro, muchísimas gracias por todo ese esfuerzo que ustedes han desarrollado, y en nombre de nuestra diáspora salvadoreña en Panamá también agradecerles por devolver la paz, la tranquilidad, la libertad al pueblo salvadoreño. Y aquí tenemos con nosotros a compatriotas que tienen como un denominador haber llegado a Panamá debido a algunos incidentes, amenazas de pandillas. Ahora que se ha devuelto esa esperanza, porque ustedes hablan con sus familiares allá, y lo cierto es que ya se respira otra realidad, ya no hay esas fronteras imaginarias o eso de estar pagando para salir de su propia casa y pagando al regreso, y sobre todo el luto, el dolor que estos salvajes causaron, pues naturalmente ya están controlados. Vamos a seguir luchando. Esto no es un tema que se va a acabar en 2 años. Quisiera oír de ustedes qué es lo que esperan o qué es lo que sus familiares allá en El Salvador esperan del presidente Nayib Bukele, pues obviamente para poder trasladar y seguir haciendo políticas públicas eficaces. Ya lo más difícil ya se hizo, que era controlar a estos demonios. Pero obviamente hace falta mucho trabajo por hacer, y eso es lo que queremos oír. Así que créanme que es un gusto estar acá con todos ustedes, con todas ustedes. Yo fui víctima de los pandilleros, mataron a mi esposo y lo llegaron a matar a la casa. Hasta el sol de ahora no conozco el por qué lo mataron, pero sí sé que fueron pandilleros. Entonces, en ese momento que sucedió esto, lograron meter presos a los que participaron, pero en ese momento el país realmente pues no podía hacer nada, y me contactaron con Naciones Unidas, la ONU de El Salvador, con ONU Panamá. Ajá. En ese tiempo me decía la ONU de que yo podía venir aquí a Panamá, y por medio de ello fue que yo entré a este país. En el momento que yo entro, llego al refugio. Estando en el refugio con todo lo que a mí me habían entregado, las pruebas y todo lo que, después de pasar una larga investigación en El Salvador, donde la Procuraduría, Derechos Humanos, la balística de todas las pruebas, lo que le hicieron a mi esposo, entro al refugio, y al año que fue la audiencia de los pandilleros que mataron a mi esposo, la fiscal me llama para que yo tenía que ir a declarar, y así sencillamente, si yo no iban a salir. ¿Qué fue lo que sucedió? Ajá. Entonces a veces uno como que se siente bastante vulnerable en ese aspecto de que, o sea, ¿dónde está la justicia realmente? La autoridad es que no, en ese momento. Es que no es autoridades. Lo cierto es que nos habían dejado leyes para que siempre ganaran los criminales, para que no ganaran las víctimas. ¿Y cómo era posible que en ese tiempo yo no sé si ahora actualmente, el periódico de allá de El Salvador, o sea, pone lo que quiere o lo que está ahí, pues, ¿verdad? Porque cuando ya se vino la investigación, no era porque mi esposo era pandillero, o porque al contrario, porque nosotros pagábamos renta, ni nada. Hasta esos de ahora no tengo la menor idea de por qué lo mataron. Y se agarran a las personas y salen libres por las leyes que en ese tiempo existían, ¿verdad? Me llamó la fiscal y me dice, bueno, tienes que venir a declarar porque la audiencia va a ser ese día.
Entonces, o sea, yo le digo, pero es que yo no puedo salir del país, yo no puedo ir allá al año de haber venido acá. Entonces, ella me dice, bueno, si tú no vienes, nosotros, porque yo tenía contacto con ellos por el caso que estaba pasando, ¿verdad? Ajá. Entonces ella me decía, sí, entonces te vamos a mandar a traer con Interpol. Acá está mi familia, este es mi mamá, esta es mi casa, acá. Acá, y también fueron otros periódicos que sacaron las noticias, también están internacionalmente. La de ONPAR en ese tiempo me dijo que no podía salir yo del país y que por medio de Interpol solamente son a criminales, a los que, o sea, en ese tiempo la víctima era la criminal, en ese tiempo, pues no nosotros, vea. Entonces, no me dejaron salir y ella me decía que la audiencia la podían hacer por vía Skype y el juez no quisieron, sí, ellos dijeron que no, y literalmente pues salieron. No sé si ahora mismo están en el CEPO, no sé. Para mí realmente es importante que las leyes hayan cambiado. Sí, mira, al final creo que lo importante de todo ser humano es que se haga justicia, ya, porque Dios no nos ha enseñado a revivir a nadie. Exacto. Ya, pero lo único que anhelamos como seres humanos es la justicia. Obviamente el desastre de leyes que nos habían dejado, no vamos a poder hacer, digamos, justicia individual, ¿ya? Pero vamos a hacer justicia colectiva. Por eso que cuando se ideó el SECOT, precisamente, más allá de ser cárcel, es como el monumento más grande a la justicia que hayamos construido, ¿ya? Porque lo que sí le puedo garantizar es que de ahí no va a salir nadie caminando. Ninguno de los que vaya ahí va a regresar a El Salvador. Es natural, la sed de justicia es natural, ¿ya? Pero a través de nuestro agregado policial acá, se le puede dar todos los nombres de esos que participaron y le podemos confirmar que están detenidos. ¿Para qué? Por lo mismo, porque sí tenemos derecho a sentir la justicia. ¿No? Entonces no vamos a ir a hacer nuevamente justicia individual en el caso de su esposo, ¿verdad? Pero sí nos vamos a encargar que esos salvajes ya no estén en ninguna colonia. Obviamente las redes, la comunicación, la familia, es bien grande de ellos, pero cuidadito y no leen los tiempos, porque si una de ellas o uno de ellos pretende andar haciendo lo mismo que hacían, los vamos a capturar. Desgraciadamente hay mucho joven que todavía no ha entendido. Es que esto, mire, esto era como una religión negra, ¿ya? Y usted miraba un montón de niños y jóvenes que porque ese maléfico, el palabrero, decía que había que ir por ahí, o sea, se iban y se tiraban, aunque fuera abismo, y los mandaban a... Todavía hay gente que está poseída por esa situación, por esa religión negra que tenían estos malvados, ¿ya? Pero en la medida en que no sepan, si no saben leer los tiempos, se van a ir a la cárcel. Así como estamos agarrando estudiantes, que nos duele, por supuesto que nos duele, ¿ya? Y aceptar que hay generaciones de salvadoreños que no vamos a poder rescatar, nos duele, ¿ya? Pero es preferible extirpar esas células, sacarlas de la sociedad, a seguir teniendo generaciones futuras contaminadas con esa forma de vivir. Yo le digo, si nosotros nos ponemos como, por ejemplo, en mi caso, yo nunca había ido a votar, no sabía lo que era votar, pero al ver y de lo bueno, pues, porque se ve lo bueno que se está haciendo, o sea, vente, vamos a lo bueno, pues, y
fue mi primera vez que yo fui a votar, y porque yo veo pues lo que ella dice ahí, llegar a ir a El Salvador es porque yo pienso que aunque la mayoría estemos en otros países, deseamos volver a nuestra tierra, claro, y a morir ahí, pues verdad, porque es la que nos vio crecer. Mi hijo empezó a estudiar bachillerato, mi hija también estudiando, pero empezaron a pasar cosas en las escuelas. Una maestra a escondidas llegó a la casa y me dijo de que quería hablar conmigo. Y yo le pregunté qué pasaba. Miren, yo me he salido de la escuela, hay clases de esto, pero yo he salido para que nadie sepa, que yo vengo a hablar con ustedes para que saquen a sus hijos del país. A mí me llamaron los pandilleros y me dijeron: necesitamos de su colaboración. Su esposo está pasando en este momento en tal lugar, anda vestido así, todo. Ya lo tenían, sí, bien marcado. Y necesitamos que nos colaboren.